Vamos a empezar este video preguntándonos por qué desde que se dio la captura, la caída de Ismael El Mayo Zambada García, por qué desde el gobierno de López Obrador y luego siguiendo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, se exigió, damas y caballeros, se exigió de cierta forma velada, podríamos decirlo, el regreso de este narcotraficante que durante 50 años se mantuvo invicto. Damas y caballeros, ¿por qué creen? Por toda la información que Ismael El Mayo Zambada llegue y va a proporcionar, no lo duden, al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ojo, con esta información no piensen que va a haber arrestos de políticos o pedidos de Estados Unidos a México para arrestar, por ejemplo, a Rocha Moya, a Rubén Rocha Moya. No, van a usar esa información para maniatar más al gobierno de Morena. Ya sea que el resto del sexenio de Claudia Sheinbaum o al siguiente de Morena. Damas y caballeros, esa es la razón de por qué desde López Obrador, siguiendo a Claudia Sheinbaum, han actuado, como dice el abogado de Ovidio, de publirelacionistas con respecto a Ismael El Mayo Zambada. Sí, también hay que acordarnos que los gobiernos anteriores a estos dos tampoco actuaron en contra de Ismael El Mayo Zambada. Si no me equivoco, desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Todos de alguna manera tenían arreglos con el cártel de Sinaloa o con el grupo criminal del Mayo Zambada, principalmente. Todos. No nos hagamos tontos. Todos. Por eso se mantuvo invicto. Por eso el gobierno de México, independientemente del partido y del sujeto en la silla, no se atrevían a ordenar un operativo o dar pie a un operativo que capturara a Ismael El Mayo Zambada. No, damas y caballeros, no. Por los arreglos. A Estados Unidos no le importa tanto las acciones de los otros criminales que estuvieron en la presidencia de México hasta Enrique Peña Nieto. No les importa tanto. Lo que les importa más son los funcionarios, el expresidente y la actual presidenta perteneciente al partido Morena. ¿Por qué? Porque los otros criminales, los otros sátrapas, ya gobernaron, ya hicieron lo que hicieron. Y de cierto modo cumplieron cabalmente y tranquilamente las órdenes de Estados Unidos. Pero López Obrador y Claudia Sheinbaum de cierto modo tienen hartos a Estados Unidos. Por sus tonos, por su... ¿cómo decirlo? Se pasaron más de lanza que los otros. Sí. Han tratado de ocultar la relación con el cártel de Sinaloa. Sí, de cierto modo.
Pero las declaraciones del sexenio de López Obrador, damas y caballeros, tarde o temprano cansaron a los gringos. La forma en que se negoció el rescate de Salvador Cienfuegos Cepeda, el ex secretario de la Defensa en el sexenio de López Obrador, fue una pieza más para el control de Estados Unidos, de López Obrador y de Morena. ¿Y por qué nombré a López Obrador y lo estoy nombrando dentro de este análisis? Porque de cierto modo aún mantiene las riendas no solo del partido, sino del gobierno de Claudia Sheinbaum. La única libertad que le dio a Claudia Sheinbaum fue la asignación de la Secretaría de Seguridad Pública a Omar García Harfuch. Fue la única libertad. El bastón de mando, que eso es una pendejada, hay que admitirlo. El bastón de mando no era una estafeta para Claudia Sheinbaum para continuar con la 4T. No, era un signo de sumisión de Claudia Sheinbaum a López Obrador. Y de cierto modo, un control remoto de AMLO hacia el siguiente y actual gobierno de Morena. Damas y caballeros, piensen. Por la mitad del gabinete de Claudia Sheinbaum fue designado por López Obrador. No de manera así directa, si tú mete este en el gabinete. No. Fueron las indicaciones que él dejó. ¿Por qué creen que está Rosa Isela Rodríguez en gobernación? En lugar de Adán Augusto y posteriormente también de Luis Alcalde. ¿Por qué creen que esa mujer está en gobernación? Por la designación de AMLO. Damas y caballeros, yo no dudo de las palabras y del libro de Anabel Hernández. No lo dudo. Es muy ingenuo pensar que no hubo esos acercamientos y que no fueron fructíferos para ambos lados, más para el cártel de Sinaloa. Damas y caballeros, sabiendo cómo es la política aquí en México y cómo los políticos buscan a los criminales, a los narcotraficantes, para llegar al poder, ya sea municipal, estatal e incluso la presidencia. Porque saben cómo se manejan las campañas aquí en México. Y los únicos que tienen el cash, el dinero, para solventar una campaña, que cada vez son más exorbitantes en su gasto, son los narcos. Y los narcos nos sueltan esa lana que es en dólares, así nomás. La sueltan esperando favores de vuelta, ya sea que gane o pierda el candidato. Damas y caballeros, no dudo del libro y de las palabras de Anabel Hernández. No lo dudo. Por eso, desde que Ismael El Mayo Zambada fue capturado, el temor empezó a infectar a Morena. Y también con los acuerdos que hizo Ovidio Guzmán
con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los narcos y los políticos son reemplazables, podríamos decir. Pero los que tienen más temor al reemplazo son los políticos. Damas y caballeros, ¿por qué creen que las palabras del abogado de Ovidio tienen cierto sentido? ¿Cómo ha actuado Morena desde hace un año con ese hecho? Desde la primera declaración de López Obrador. ¿Por qué exigen información? A pesar de saber que nunca se las darán. ¿Por qué? Para prepararse para el madrazo. Y también para saber cuándo va a cantar. Y a qué abstenerse. Damas y caballeros, ¿ustedes por qué creen que siempre han actuado a favor del Mayo desde su captura? Y bueno, sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes, buenas noches y salud.